¿Se ve la presentación? Sí, 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 profe. Buenísimo, gracias. Bueno, la idea es ver integración de digestivo, ¿sí? Como les dije, son dos clases, yo preparé una y dos, tienen obviamente temas diferentes, y cualquier cosa me van preguntando, es un ida y vuelta, así que van a haber preguntas y respuestas también, obviamente que tiene que ver con el examen, ¿sí? Eh, lo planteé a partir de casos clínicos, ¿sí? Acá tenemos un paciente de género masculino de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipotiroidismo secundario, no fumador, niega alcoholismo, consultó varias veces en el centro de salud por alteraciones de la memoria, esto fue ratificado por sus familiares, además presenta sensación de parestesias en miembros inferiores, palidez mucocutánea y en ocasiones debilidad en brazos y piernas, ¿sí? Entonces, lo primero que nos plantea esto, ¿sí?, es, ¿qué solicitaríamos acá, ¿no? En principio, pensando en esto y pensando, por supuesto, en nuestra materia, ¿no? Un electroencefalograma, una tomografía de cerebro o un laboratorio con la TSH, el hemograma, el hepatograma, el ionograma y la función renal. ¿Qué les parece a ustedes? La última. Bien, la opción correcta es la C. ¿Por qué, digamos, decimos la C? ¿No? Sin que las demás sean excluyentes absolutas, digamos, pero ¿por qué la C? Y porque en realidad acá tiene palidez mucocutánea, por algo lo dice. Esto es, ¿no?, como parte de un entrenamiento para un examen, y si alguien tiene palidez mucocutánea, digamos, asociado con trastornos sensitivos, porque dice que tiene parestesias, y trastornos medio musculares, porque dice que tiene debilidad, ¿sí?, con trastorno de la memoria, uno tiene que buscar algo más, obviamente, que en una tomografía de cerebro, y por lo tanto la opción C sería la correcta. Fíjense que en el laboratorio de todo esto que solicitamos, dice que la hemoglobina es de 10,6 gramos por ciento, recuerden que lo normal es de 13 a 16 gramos por ciento para un hombre, el hematocrito es 39%, ¿no? Lo normal para un hombre es 47% más menos 5, el volumen corpuscular medio, ¿sí?, es de 110 fentolitros, ¿no? Más o menos un volumen corpuscular medio normal está entre 80 y 94, 84 y 94 fentolitros. Es decir, que acá tenemos una anemia macrocítica, ¿sí? Dice, la serie blanca es normal, las enzimas hepáticas normales, la TSH es normal, y la sangre oculta en materia fecal es negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá en un paciente que tiene esto, que tiene una anemia macrocítica, que tenía trastorno de la sensibilidad, de la memoria, trastornos motores? Bueno, a ver, hay tres opciones: comenzar tratamiento con vitamina B12 ácido fólico, porque tiene el volumen corpuscular medio elevado. La B es comenzar tratamiento con hierro, ya que tiene el volumen corpuscular medio elevado. La C dice, como tiene el volumen corpuscular medio elevado, solicitar B12 y ácido fólico en sangre y endoscopía digestiva alta. Y la opción de no solicitar endoscopía, ya que la sangre oculta en materia fecal fue negativa y es un procedimiento invasivo. ¿Por cuál se quedarían? ¿Con la primera? A ver, alguien dijo por la primera. Mm. La primera dice comenzar tratamiento, ¿sí? Comenzar tratamiento. Por un lado no estaría mal, ¿no? Porque uno dice, si tiene el volumen corpuscular medio elevado, las anemias macrocíticas, las causas más frecuentes son el déficit de B12 y ácido fólico. Pero ustedes recuerden que si uno comienza el tratamiento y no chequea, y obviamente, digamos, después la absorción de alguna de estas es inconsistente, etcétera, etcétera, podemos tener un gran problema porque el paciente puede tener trastornos de la memoria y sensitivos completamente irreversibles, ¿sí? Entonces, nunca se comienza tratamiento sin chequear por lo menos esos niveles, ¿sí? Por eso nosotros decimos que la opción correcta acá es, como tiene un volumen corpuscular medio elevado, solicitar el dosaje en sangre de la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿sí?, y la endoscopia digestiva alta, ¿sí? Porque por algo, si sospechamos que tiene la B12 o el ácido fólico bajos, pueden ser porque no lo está recibiendo, porque no esté comiendo, pero también puede ser porque no lo esté absorbiendo, ¿no? Y estamos, recuerden, en una materia que tiene que ver con digestivo, ¿sí? Entonces acá vamos a solicitar en sangre el dosaje de B12 y ácido fólico y la endoscopia.
Fíjense que la endoscopía nos dio que tiene una gastritis crónica atrófica, ¿sí? La vitamina B12 está disminuida y el ácido fólico normal, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Hacia la izquierda en la foto, ustedes tienen el momento de transición entre el epitelio plano estratificado del esófago con el epitelio cilíndrico simple con gran cantidad de glándulas del estómago, ¿sí? Esto es lo normal a la izquierda. A la derecha ven que eso desaparece, ¿no? Hay una gran atrofia de esas glándulas, etcétera, por lo cual este tiene una gastritis crónica atrófica. Entonces, si tiene una gastritis crónica atrófica, ¿qué podría estar pasando? ¿Cómo justificamos lo anterior? Por el tema de las células parietales que están dañadas. Bueno, Bien, o sea, podríamos, exactamente, como es una atrofia de la mucosa del estómago, uno presupone que por ahí la secreción de las células que conforman esas glándulas, esa superficie, también están dañadas, obviamente. Entonces, si no tengo secreción de células parietales, que puede ser también que no tenga de células principales, pero no tengo secreción de células parietales, no tengo secreción ni de ácido clorhídrico ni de factor intrínseco. Fíjense cómo se ve, ¿no? En las endoscopías, la izquierda normal con los pliegues y cómo se ve la derecha, ¿no? Bien, entonces dice, ¿a qué se debe que en una gastritis exista déficit de B12 cuando en realidad la absorción de la B12 se produce en el ilion distal? Bueno, lo contestamos y es porque obviamente no hay quien libere muchas veces el factor intrínseco, ya sea porque está la mucosa atrófica o porque hay anticuerpos dirigidos contra esas células o anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando nosotros comemos, especialmente una dieta rica en proteínas animales, ahí incorporamos la vitamina B12, ¿no? Que se une con una proteína, una aptocorrina salival, van a descender juntas, ¿sí? Luego a nivel del estómago van a sufrir algo de escisión, pero lo más importante es que es atacado en el intestino delgado por enzimas pancreáticas, ahí se escinde y recién ahí la vitamina B12 que se llama cobalamina o cianocobalamina, ¿no? La vitamina B12 recién por ahí, en el intestino delgado, se puede unir al factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco es liberado acá en el estómago, pero recién en el intestino delgado se van a poder unir. Y cuando se unen, el factor intrínseco con la vitamina B12, encuentran receptores específicos en el ilion distal, ¿sí? Y ahí obviamente se absorben, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento adecuado entonces? Acá decíamos, bueno, en realidad el tratamiento adecuado es vitamina B12 intramuscular. Es verdad que hoy la mayor parte de los autores dice que se puede dar oral, o sea que aunque uno tenga un déficit de factor intrínseco porque está la gastritis atrófica, se puede dar oral, ¿no? Pero bueno, estas son las opciones, darlo intramuscular u oral, porque como no tenemos factor intrínseco en cantidad, por más que yo le dé vitamina B12 por vía oral, si no tengo factor intrínseco no se va a absorber, ¿sí? Pero bueno, hoy hay mucha evidencia de que darlo oral en dosis adecuadas también puede absorberse algo y facilitar también el tratamiento. Ustedes me dicen si se va entendiendo o no esto, ¿sí? Por favor. Este es un paciente que comienza hace 2 meses Perdón, con un profe. aumento del... ¿Me quieren hacer preguntas? Sí, la cuestión anterior dice solamente de darle vitamina B12. No Claro. también tendría que dar ácido fólico, ¿no? No, porque mira, justamente por eso ustedes no pueden medicar nunca sin saber. Fíjate, el ácido fólico es normal. Ah, perdón, no, le colgué con eso. ¿Sí? Claro, o sea, el dato que te daba es que la vitamina B12 estaba disminuida y el ácido fólico normal. Entonces, no damos ácido fólico porque confunde, compite con otros, etcétera, así que no hace falta, ¿sí? Perfecto. Entonces les decía, en este caso clínico, es un paciente que comienza hace 2 meses con aumento del perímetro abdominal y edema en los miembros inferiores. Se presenta algo confuso, tiene un tinte, o sea, está ictérico, ¿no? Está amarillo, no tiene ingurgitación yugular, ¿sí? No tiene ingurgitación yugular. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Hacerle un laboratorio con hemograma, hepatograma, tomografía de cerebro, electroencefalograma? ¿O un laboratorio con hepatograma, coagulograma, ecografía abdominal? ¿O una resonancia de encéfalo y ecocardiograma? ¿Qué harían ustedes? La B. La D. B. Muy bien, la B. O sea,
La idea es, nosotros le vamos a hacer un laboratorio con hemograma, con hepatograma, pero la verdad es que hacer un electroencefalograma, una tomografía de cerebro, ¿no? Al que tiene un aumento del perímetro del abdomen y edema en miembros inferiores, mucho sentido no tiene. Porque esto que dice acá, que se presenta algo confuso, o sea, eso tiene que ver con el sistema nervioso, no es porque tenga algo en el sistema nervioso físico, orgánico, o sea, una masa que esté ocupando, sino que es un fenómeno metabólico relacionado con este aumento del diámetro del abdomen. Entonces, lo ideal es pedirle un laboratorio con hepatograma, ¿sí? Porque justamente estamos sospechando que puede tener ascitis, ¿no? Y está ictérico, así que obviamente tiene un trastorno de la bilirruina. El coagulograma, porque el hígado se encarga de la secreción de las proteínas relacionadas con la coagulación, y una ecografía abdominal para que nos diga bien qué está pasando ahí, dónde está el líquido, si está el líquido, etc. La C obviamente se descarta, dijimos que no tiene ingurgitación yugular, por lo tanto no tiene problemas cardíacos, ¿sí? Entonces el ecocardiograma no hace falta, y como dijimos, la resonancia del cerebro tampoco, tampoco. Entonces elegimos la B. En ese laboratorio tienen un hematocrito de 38, ¿sí? Que es bajo, un glóbulos blancos de 3600 por milímetro cúbico, eso es bajo, menos de 4000 es bajo. Tiene plaquetas de 110.000, menos de 150.000 también es bajo. Tiene un tiempo de protrombina o quick de 45%, o sea, muy bajo, lo normal es 70-100%. Y un KPTT de 38 segundos, que lo normal es 34 a 44 segundos, eso sería normal. La bilirrubina total, recuerden, importante, ¿no? La bilirrubina total es hasta 1,2 miligramos por ciento lo normal, ¿sí? Hasta 1,2 miligramos por ciento. Y a partir de 2, ¿no? miligramos por ciento empieza a verse la ictericia, ese es el umbral ictérico. Acá tenemos una persona que tiene una bilirrubina total de 7 miligramos por ciento, o sea, sumamente elevada, ¿sí? Y acá nos pone la bilirrubina indirecta y la directa. La indirecta es de 4 miligramos por ciento y la directa de 3 miligramos por ciento, ¿sí? Siempre fisiológicamente nosotros tenemos más indirecta que directa, ¿sí? Es decir, si lo normal es hasta 1,2, 0,8 es indirecto y 0,4 es directo, ¿sí? Acá tenemos un paciente que tiene una bilirrubina muy alta, por eso está ictérico, de 7, 4 es indirecto y 3 es directo, ¿sí? Y tiene una fosfatasa alcalina de 130 unidades, y una ecografía, que acá está lo importante, ¿no? Que mostró que tiene ascitis, ¿sí? O sea, agua, acumulación de agua en el peritoneo, por definición, y tiene un vaso agrandado, por eso decimos tiene esplenomegalia, ¿sí? Entonces, ¿qué decidimos? A, paracentesis y enviar una muestra físico-químico, bacteriología y endoscopía. No hacer paracentesis ya que tiene una grave alteración del coagulograma. O C, hacer una endoscopía baja. ¿Qué decidimos? La A. Muy bien, digamos, todo paciente que tiene ascitis hay que hacer una paracentesis, ¿sí? La única excepción, digamos, en la cual uno no haría paracentesis, diría, una es que uno esté seguro que la causa de la ascitis sea la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay que arreglar el problema cardíaco, pero acá dijimos que no lo tiene, ¿sí? Otra excepción podría ser que esté infectado en el abdomen, entonces, obviamente, no podemos hacer una punción con seguridad a través de la piel del abdomen, porque la piel del abdomen está infectada, ¿no? Sí, entonces, ahí sería otra excepción. Y otra excepción podría ser que el paciente tenga un trastorno hemodinámico grave, que se movilice, que se mueva, etcétera, etcétera, que no nos permita hacer la paracentesis. Pero después, toda paracentesis hay que hacerle, perdón, toda citis hay que hacerle una paracentesis y enviar una muestra al físico-químico, ¿sí? A la bacteriología y hacer la endoscopía digestiva, ¿sí? Bien, entonces acá, fíjense, tenemos, ¿sí? 3 lugares, ¿sí? ¿Dónde se hace la paracentesis? ¿En el lugar 1, 2 o 3? 3. 3. 3. 3. Muy bien, la hacemos en el 3, la hacemos del lado izquierdo, porque recuerden que del lado derecho, ahí está el ciego, ¿sí? Que suele estar en estos casos flotando ahí en la citis, o sea, está el colon derecho que es más grueso, más grandote, entonces obviamente tenemos más posibilidad de lesionar esas vísceras. Entonces lo hacemos del lado izquierdo, ¿sí? Siempre se traza una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿sí? Se la divide en 3 partes iguales, y en la unión del tercio más interno con el tercio medio, ahí estaría el sitio donde vamos a hacer la paracentesis. Bien, y acá tenemos el resultado de la paracentesis, ¿sí? Ojo con esto, que pueden ser preguntas de examen, no estamos diciendo, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene un gradiente de albúmina entre el suero y la ascitis mayor a 1,1,
o sea, un gasa mayor 1,1. Polimorfos nucleares en el líquido acítico de 450 por milímetro cúbico y el cultivo positivo. Según los resultados, a ver, ¿sí? ¿Con gasa mayor a 1,1 es hipertensión portal o con gasa mayor a 1,1 no es hipertensión portal? ¿Cuál es la opción correcta? Empecemos por acá. La A. Bien, claramente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un gradiente de albúmina entre el suero y el ascitis mayor 1,1, eso nos indica que casi seguro tiene hipertensión portal, lo cual también aclararía por qué tiene el vaso agrandado, ¿no? Más allá de la ascitis y los edemas, aclararía por qué tiene esplenomegalia. Entonces la opción es la A, ¿sí? Entonces recuerden, cada vez que nos aparezca una opción, gasa mayor a 1,1, es hipertensión portal. Bien, ¿y cuál de los siguientes corrobora la hipertensión pulmonar? ¿No? Encontrar una endoscopía alta con varices esofágicas, o en una endoscopía una úlcera gástrica múltiple, o en una endoscopía ausencia de varices esofágicas. A. Obviamente, Las varices esofágicas. encontrar varices esofágicas, ¿sí? Prácticamente pone el diagnóstico de hipertensión portal. Entonces, toda la sangre venosa no está drenando, digamos, porque tiene obviamente una hipertensión portal, y aparecen esas dilataciones venosas en varios lugares, entre ellas el esófago, ¿sí? Entonces, la endoscopia nos ayuda al diagnóstico definitivo de hipertensión portal. Obviamente, el definitivo debería ser con medición del gradiente de presiones, ¿no? Esa es una forma. En el laboratorio, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que tiene hematocrito bajo, glóbulos blancos bajos y plaquetas bajas. ¿Por qué el paciente tiene tricitopenia? ¿Por qué? Una lesión a nivel hepático. Obviamente está relacionado con la patología, pero ¿es el hígado el problema acá de la tricitopenia? ¿Puede El ser vaso. una esplenomegalia? Bien, en general, exactamente, ¿sí? Fíjense que las opciones que le da acá es pensar que es la esplenomegalia con hiperesplenismo, ¿sí? Eso significa que el vaso no solo está agrandado, sino que está agrandada sus funciones fisiológicas, que se exageran, ¿no? Que es romper un montón de células inmaduras, etc. Dos, o sea, la opción B decía hemólisis por anemia megaloblástica secundaria al alcoholismo, ¿sí? Pero bueno, ahí tendríamos que ver hemólisis, glóbulos rojos, no otras cosas. Y C, se trata de un paciente con enfermedad, digamos, infectocontagiosa, con SIDA, digamos, que no estaba dentro de los parámetros que estábamos estudiando acá. Así que, obviamente, acá la causa de la tricitopenia es que tiene esplenomegalia con hiperesplenismo, ¿sí? Todo como consecuencia de lo que dijimos antes, ¿no? De esa ictericia, la citis, la hipertensión portal. Bien, tenemos resultado de la paracentesis de nuevo, a la vista, ¿sí? Según estos resultados, el paciente tiene A, bacterioasitis, B, neutroasitis o peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué dicen ustedes? Peritonitis. La C. Bien, obviamente tiene una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? O sea, aparte de tener hipertensión portal, tiene peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque tiene más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico en el líquido acítico y porque el cultivo es positivo, ¿sí? Así que con eso hacemos diagnóstico definitivo de peritonitis bacteriana espontánea, que se produce por translocación. Acá no hay una víscera rota, ¿eh? No es una apendicitis ni nada de eso, ¿sí? ¿Y qué esperan en el resultado microbiológico? Acá, la identificación. ¿Qué tipo de gérmenes? Gram ¿Gram negativo. negativo o Escherichia coli? Bien, gram negativos, especialmente porque vienen del colon, ¿sí? Son translocación colónica habitualmente, ¿sí? Y uno esperaría que sea monomicrobiano, ¿sí? Monomicrobiano. Entonces, acá la opción D sería la correcta, ¿sí? Es un cultivo monomicrobiano, gram negativo. Lo decimos ¿por qué? Porque cuando uno tiene una peritonitis, porque se rompió la vesícula, una víscera, una úlcera, lo que fuere, ahí los cultivos suelen ser polimicrobianos, ¿sí? Pero acá en la peritonitis bacteriana espontánea suele predominar, ¿sí? Los gram negativos, especialmente el Escherichia coli, que es responsable del 80-85% de estas infecciones, ¿sí? O sea que es monomicrobiano, gram negativo. Acá tenemos un paciente que consulta por materia fecal blanca, y color amarillento de la piel, sin fiebre. A ver, ¿se trata probablemente de qué? ¿Una hepatitis viral, de un síndrome coledociano o de un cólico biliar? Opción, ¿cuál podría ser? Síndrome A ver. Ya ve. Bien, o sea, uno dice, hepatitis viral, sí, por supuesto, podría ser una hepatitis viral, porque
da ictericia, puede dar trastornos a veces obstructivos canaliculares, digamos, más raro, pero uno esperaría fiebre, artralgia, todos los signos de una hepatitis. El síndrome coloidociano, ¿no? Que por definición es ictericia, coluria y acolia, ¿sí? Por definición, ese es el síndrome coloidociano, ictericia, coluria y acolia. Así que podría ser en este caso. Y el C, cólico biliar, en un momento nos dice que tiene dolor, ¿no? Un cólico es un dolor obviamente en este caso, que generalmente es en el hipocondrio derecho. Así que la opción correcta es la B. ¿Cuál de las siguientes podría ser causa del síndrome coloidociano? ¿Cuál les parece de estas? ¿Una litiasis en el cístico? ¿Una litiasis en la vesícula biliar? ¿Un cáncer de cabeza de páncreas? ¿Un cáncer de cola de páncreas? ¿Qué les parece? Todos. ¿La ves? ¿Alguien dijo la A? ¿Alguien dijo la B? ¿Alguien dijo todos? Todos. La A, pues se obstruye el conducto La A cístico. o A la ver, C. una La pregunta. C, me ¿Qué es parece. el conducto Creo que la cístico? ¿Qué C. es? ¿El conducto cístico qué es? El que conduce la bilis de la vesícula hasta el Para la colédoco. vesícula. O sea, es el conducto de la vesícula, ¿sí? Si yo tengo un cálculo en el cístico, puedo tener problema en la vesícula, pero no tendría que tener problema del drenaje de la bilis del Hay hígado una hacia el colecistitis. intestino. Claro. ¿Se entiende esto, no? O sea, si yo tengo un cálculo en el cístico, puedo tener problema en el drenaje de la bilis que está en la vesícula, lo cual terminará absorbiéndose, lo más probable, pero no tengo problema en el drenaje de la bilis que se produce en el hígado. Recuerden que la bilis, esto es importante, ¿no? La bilis no se produce en la vesícula, se produce en el hígado. Y acá no dice que está obstruido el colédoco. Entonces, tener una litiasis en el cístico, ¿sí? No tendría por qué dar un síndrome coleidociano. Después, tener un cálculo en la vesícula biliar, cualquiera de nosotros podría tenerlo en este momento, y no estamos amarillos, ni colúricos, ni acólicos. ¿Está bien? O sea, tener un cálculo en la vesícula biliar no es sinónimo de síndrome coleidociano. Después tenemos el cáncer de la cabeza del páncreas, y obviamente ustedes saben que la cabeza del páncreas, ¿sí? Se asocia, ¿sí? A una porción, obviamente, del colédoco que está pasando ahí cerquita para desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, esta sí podría ser una opción porque el cáncer puede obstruir el colédoco. Y el cáncer de cola de páncreas es rarísimo, porque recuerden que la cola está mirando al vaso, ¿no? Está muy para el lado izquierdo, con lo cual se aleja de esta estructura. Entonces, la opción correcta es la C. Diferente si le hubiese puesto una litiasis en el colédoco, ¿sí? Que es una causa muy frecuente. Pero acá no estaba esa opción. Entonces tienen que saber que el cístico es el conducto de la vesícula, ¿está bien? Que el colédoco es la unión del cístico con el hepático, ¿está bien? Entonces estas son cosas importantes y nada, que o es la litiasis coledociana o es el cáncer de cabeza de páncreas, dos de las causas más frecuentes, ¿sí? Bien, ¿y cuál es el laboratorio que representaría a este paciente? A ver. La opción A dice bilirrubina total de 8, con una bilirrubina indirecta de 6, bilirrubina directa de 2, o la opción B, que es una bilirrubina total de 8, con una indirecta de 2, directa de 6. ¿Cuál es el laboratorio de este paciente? El B. ¿La ves? Bien, obviamente esto es una obstrucción a la salida de la bilis, ¿sí? Por lo tanto, el paciente conjuga bien la bilirrubina, no tiene un problema en el hígado acá, ¿sí? Entonces, al conjugar bien, ¿sí? Pero no poder drenar esa bilirrubina conjugada o directa, esta obviamente refluye hacia la sangre y aumenta en la sangre, ¿sí? Entonces tenemos la opción B es la correcta, una bilirrubina total aumentada, pero a predominio directa, directa. Esa bilirrubina directa que está aumentada, como es directa, ya está conjugada, es soluble. Entonces, obviamente, comienza a eliminarse más por orina todo lo que refluye, pero claro, como tenemos el conducto colédoco obstruido, la bilirrubina que tendría que pasar por el colédoco al intestino delgado no pasa, ¿ves? Porque está obstruido. Al no pasar bilirrubina al intestino delgado, no va a haber nada que puedan hacer las bacterias intestinales, entonces no va a haber estercobilinógeno, y por lo tanto la materia fecal, al no tener estercobilinógeno, no puede transformarlo en estercobilina y no puede teñirse del color habitual de la materia fecal. Entonces, por eso la materia fecal aparece blanca, ¿sí? Bien, ¿cuál es el principal estímulo para la secreción de la bilis desde la vesícula biliar? A, secretina, B, colecistoquinina, C, gastrina, D, histamina, E, somatostatina. La B. La cole. Muy bien, la B, CCK. ¿sí? Recuerden que la CCK o colecistoquinina, ¿sí? Es el estímulo principal para la secreción de bilis de la vesícula biliar. La colecistoquinina viene de unas células llamadas células I, habitualmente están presentes en el duodeno, ¿sí?
Esas células I que liberan colecistoquinina se liberan especialmente, liberan la colecistoquinina como hormona, ¿no? Va a viajar por sangre, fundamentalmente ante comidas ricas en grasa, ¿no? Y tiene una lógica, yo como una comida rica en grasa, esto es detectado, las células I liberan colecistoquinina, la colecistoquinina contrae la vesícula biliar y esa bilis va al intestino delgado para emulsificar esas grasas que yo he comido, ¿sí? Para absorberla. Entonces, obviamente es un ciclo que tiene una lógica científica, digamos. La secretina, recuerden que no es un estímulo para la secreción de la bilis. La secretina sí ayuda a la secreción en el páncreas, pero no aquí. La gastrina tiene que ver mucho con la secreción de ácido clorhídrico, la histamina también con el ácido clorhídrico, y la somatostatina es un inhibidor universal. Inhibidor universal. De hecho, hay fármacos análogos de la somatostatina que se utilizan muchas veces en patologías del tubo digestivo para inhibir todas las secreciones, la motilidad, etc. Acá tenemos un paciente de 70 años que consulta por deposiciones oscuras y malolientes. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Es una hematemesis, una melena, una proctorragia o una hematoquesia? Una Melena. 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 Bien, claramente, ¿no? Una materia, cuando alguien nos consulta, nos dice, doctor, la materia fecal es negra, ¿no? Y maloliente, sospechar obviamente melena, es decir, la presencia de una materia fecal, ¿no? Con hematina, con ácido clorhídrico digerido, ¿sí? Con sangre, ¿no? Que formó hematina y que eso tiñó, obviamente, la materia fecal de negro. Bien. ¿Y cuál de los siguientes, de los que ustedes ven acá, correspondería a un sitio de origen probable de la melena? ¿El A, el B o el C? El A. El A. Bien, ¿la melena qué es? ¿Hemorragia digestiva alta o baja habitualmente? Alto. Alta. Alta. Bien, muy bien. Entonces, obviamente, recuerden que el ángulo duodeno-yeyunal o yeyuno-duodenal, digamos, que es el ángulo de Trace, divide las hemorragias digestivas altas y bajas. Y las hemorragias digestivas altas, al tener tiempo para que la sangre tome contacto con el ácido clorhídrico, producen la melena, ¿sí? Esa materia fecal oscura, como habíamos dicho antes. En las hemorragias digestivas bajas, como no hay mucho tiempo para que esa sangre se ponga en contacto con el ácido clorhídrico, la materia fecal suele ser roja, ¿sí? A diferencia de la melena. Por supuesto, si yo tengo una hemorragia digestiva alta, pero el tránsito está muy acelerado, no hay tiempo para que se pongan en contacto la sangre con el ácido clorhídrico y también puede aparecer roja, y al revés, una hemorragia digestiva baja que tenga un tránsito muy desacelerado, o sea, muy lento, también podría dar lugar a melena, pero no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que melena sea, por lo menos en nuestra cabeza, diagnóstico de hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la cantidad mínima de sangre que necesitamos para observar una melena? 60. Muy bien, son 60 mililitros. Esto obviamente también es medio relativo, pero es el cálculo que hacen los libros de cirugía habitualmente. Acá tenemos un paciente, ¿sí? De 35 años que consulta por halitosis, mal aliento, asociada a vómitos tempranos post-ingesta. Es decir, come e inmediatamente tiene vómitos. Refiere una disfagia de 4 meses de evolución, que es lógica, ¿sí? ¿Qué significa que sea lógica? Que es un problema para tragar, primero para sólidos y luego para líquidos, ¿sí? Se realiza endoscopía y se observa una obstrucción del tercio distal del esófago, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes puede ser una condición previa a este hallazgo? A, enfermedad por reflujo gastroesofágico. B, fumador. C, hernia hiatal. D, consumo de café. ¿Qué dirían? La C. A. La A. A, C. Bien, la opción correcta es la A, ¿sí? Es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué no la C, hernia hiatal? Digamos, podría ser una opción. Porque la hernia hiatal es, digamos, un desplazamiento, ¿no? Del esófago, ya sea por su orificio natural a través del diafragma, sea por deslizamiento, en donde el estómago se va más arriba, o puede ser paraesofágica, ¿sí? Pero tener una hernia hiatal, ¿sí? No quiere decir que tenga enfermedad por reflujo, ¿sí? No es sinónimo. ¿Está bien? Entonces, solo el 45 a 50% de los pacientes que tienen hernia hiatal suelen tener reflujo, ¿sí? Y entonces el problema no es la hernia hiatal, sino el reflujo, ¿sí? Entonces, el tener reflujo gastroesofágico es un reflujo ácido que va al esófago no preparado para sostener, obviamente, a este ácido clorhídrico, ¿sí? Que es lo que puede originar, obviamente, en el futuro alguna alteración. ¿Y cuál es la estirpe de este tumor más probable? Si tiene que ver, de nuevo insisto, con el tercio distal, con tener enfermedad por reflujo. Esófago de barro. Es la C. La C, esófago de barro.
¿El esófago de Barrett es un tumor? No es No. precáncer. Ok, Es una enfermedad entonces, lignal. la pregunta es, ojo, la pregunta es, no dice cuál es la lesión previa, cuál es la preneoplásica. Lo que dice es cuál es el tumor, dice la pregunta, cuál es la estirpe del tumor. ¿Sí? Entonces, habitualmente, este tipo de tumores relacionados con el reflujo del tercio distal tiene que ver con el adenocarcinoma. ¿Sí? Adenocarcinoma. Este es un paciente de 48 años que tiene disfagia de 4 meses de evolución, lógica también, o sea, primero para sólidos, después para líquidos. Se hace una endoscopia, pero tiene una obstrucción del tercio proximal del esófago. Si es del tercio proximal del esófago, ¿cuál de estas condiciones puede ser un hallazgo previo? A ver. Claro, o sea, acá, obviamente, ¿sí? Si es el tercio proximal del esófago, podría ser también la enfermedad por reflujo, pero bueno, tendremos que estar hablando de una enfermedad muy crónica, muy severa, donde el reflujo llega al tercio proximal. En general, las lesiones, los tumores del tercio proximal se ven en pacientes en general fumadores, ¿no? ¿Y cuál es la estirpe del tumor más probable? Carcinoma. A, Bien, es el carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces esto recuérdenlo, ¿sí? Tercio proximal, carcinoma epidermoide, fumadores. Tercio distal, obviamente, reflujo del ácido clorhídrico, ¿sí? Y adenocarcinoma. Bien, más o menos hasta acá se entendió la parte, Sí, sí. Sí, profe. ¿sí? profesor. A ver si les puedo compartir la segunda. Denme un segundito, ahí creo que abrí la Profe, misma. mientras tanto, ¿puedo hacer una consulta? Sí, puede. La hormona responsable de lo que es ¿cómo se dice? La relajación receptiva refleja. Sí. Porque entiendo y según la bibliografía, o es el VIP, también puede ser acetilcolina, o puede ser, ahí no me acuerdo la otra. Y como eran tres, me quedé como, bueno, ¿cuál? Mira, la primera respuesta es fácil, porque en realidad si vos te preguntan cuál es la hormona, la acetilcolina no es una hormona, es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor, claro. Claro, entonces la opción correcta debería ser el polipéptido intestinal vasoactivo. ¿Sí? Bien, ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Recuerdan eso, cuando les pregunte el examen, fíjense, chequen si le dice hormona o cuál es el estímulo neural, ¿no? Si le dice el Ok, estímulo neural, tiene que pensar en un neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿sí? Pero si le dice hormona, tiene que pensar en una hormona, ¿sí? bien, perfecto. O sea, en el examen me van a diferenciar si es o una hormona o un Sí, neurotransmisor. sí, obviamente, sí, claro, porque si vos tenés dos opciones como correctas, obviamente tendrías que chequear en el párrafo que diga si es neural u hormonal, exactamente. Bien, buenísimo. Gracias. No, por favor. ¿Ustedes me dicen si se ve la presentación? Ahí se ve perfecto. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Perdón, ¿alguien me podría chequear de nuevo porque no los escuché? ¿Se ve la presentación? Sí, ahí se Sí ve. se ve. Ok, Sí, ok, se ve. ok. Bien, entonces, acá tenemos un paciente de 26 años que consulta por dolor abdominal epigástrico, que se irradia al dorso con náuseas y vómitos. Refiere haber comenzado hace 7 horas este dolor. Tomó metoclopramida, ¿no? Que es una marca comercial, es el Reliberan, que es un antiemético y prokinético, o sea, evita las náuseas, pero aparte mueve el intestino. Tomó iosina, nombre comercial podría ser la bucapina, que es un antiespasmódico, ¿sí? O sea, detiene el músculo liso. Y tomó ibuprofeno sin efecto. No tiene diferencia de pulso entre los miembros inferiores y no tiene factores de riesgo cardiovasculares. ¿Sí? ¿Qué sospechamos? ¿Que es un cólico biliar simple? ¿Que es una disección de la aorta o es una pancreatitis aguda? Sí. Pancreatitis. Una La C. pancreatitis. La La C. pancreatitis. Bien, es una pancreatitis aguda, ¿sí? Si yo tuviera que decir, bueno, a ver, me toca esto en el examen, ¿por qué no es un cólico biliar simple? Y porque el cólico biliar habitualmente dura menos de 4 horas, suele calmar obviamente con analgésicos, no suele irradiarse al dorso, ¿sí? Sí es un dolor que está en el hipocondrio derecho y suele irradiarse al hombro derecho, ¿sí? Entonces acá tenemos otro tipo de dolor, ¿sí? Que es epigástrico, que se va para el dorso, que tiene vómitos, que duró ya muchas horas, que tomó mucha medicación y no calmó.
¿sí? No es una disección aórtica porque, obviamente, no tiene diferencia de pulso, como dijimos, ¿sí? El paciente entre los miembros inferiores y no tiene factores de riesgo cardiovasculares. Así que, bueno, nos queda la pancreatitis aguda como un diagnóstico muy claro, muy, pero muy claro. El laboratorio de este paciente muestra que tiene una hemoglobina de 14 gramos por ciento, repito, lo normal en un varón es 13 a 16, en la mujer 12 a 15. El hematocrito de 46%, en varones es 47 más menos 5 y en las mujeres 42 más menos 5. Leucocitos 13.400 por milímetro cúbico, ¿no? Lo normal es 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. La GOT es de 47 unidades, la GPT de 54, ¿no? Hasta 38, 40 es normal. La urea es de 48 miligramos por ciento, ¿no? Hasta 50 podríamos decir que es normal. Una creatinina de 0,8 miligramos por ciento, hasta 1, 1,2, algunos 1,5 laboratorios puede ser normal. Y una glucemia de 100 miligramos por ciento, podríamos tomarla como que está casi en el límite superior de lo normal, pero está dentro del rango aceptable. Según esto, a ver, con el caso clínico que vimos recién, comenzamos tratamiento con buscapina endovenosa hasta que ceda el dolor y solicitamos por ambulatorio una ecografía abdominal. Comenzamos tratamiento con omeprazol endovenoso, el omeprazol es para la acidez, ¿no? Y solicitar ecografía abdominal. Solicitamos una amilasa, ecografía abdominal e internación. O solicitamos una endoscopía de urgencia, una endoscopía alta de urgencia para descartar gastritis o úlcera gástrica complicada. ¿Qué harían? La C. Sí. ¿La C? La C. Bien, no hay duda, ¿no? Se sospecha una pancreatitis, tengo que hacer ecografía, solicitar amilasa, ¿no? Amilasa pancreática, obviamente, y se interna, ¿eh? Las pancreatitis más leves tienen un 1%, hasta 1% de mortalidad. Entonces, obviamente, se interna. El paciente con pancreatitis se interna, ¿sí? Le pedimos la amilasa, cuando tengo una amilasa muy, pero muy elevada, más de 1000, es diagnóstico de pancreatitis, y una ecografía para detectar, obviamente, la presencia de líquido, cómo está ese páncreas, si es solo edema, si hay necrosis, si hay hemorragia, si algunas otras cosas. Bien, fíjense que el laboratorio nos muestra que tiene una amilasa de 2.300 unidades litro, o sea, mucho más de 1000, así que sospechamos, obviamente, una pancreatitis, ¿no? Acabamos de internar al paciente, tiene pancreatitis aguda, decida cuál de las siguientes son hormonas que producirían empeoramiento del cuadro y por qué. Acá puede haber más de una correcta. Esto no va a aparecer en el examen, pero bueno. O sea, más de una correcta no. Entonces tienen opción A, dice secretina, ya que estimula la secreción de zimógenos pancreáticos. La B dice CCK, ya que estimula la secreción de zimógenos pancreáticos. La C dice secretina, ya que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. La D dice CCK, ya que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. La E dice acetilcolina, ya que estimula la secreción de zimógenos pancreáticos. Y F dice acetilcolina, ya que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. Bueno, piensen de acá cuáles son de todas estas sustancias que producirían un empeoramiento del cuadro. ¿Qué les parece? De una pancreatitis, ¿no? B y E. La B. La B y la E. La B y la E. Bien, pensemos entonces lo siguiente. Dice, opción A dice secretina ya que estimula la secreción de zimógenos pancreáticos. ¿Esto es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Eso es incorrecto, ¿no? La secretina estimula la secreción de bicarbonato pancreático, ¿sí? La B dice colecistoquinina ya que estimula la secreción de zimógenos. ¿Eso es verdad? Sí. 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 La colecistoquinina es una hormona que estimula la secreción de las enzimas, de los zimógenos pancreáticos. Eso es correcto. Dice C, secretina ya que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, es Sí, verdad. claro, la secretina estimula la secreción de bicarbonato pancreático, o sea, estimula el páncreas. La D, la CCK, ya que estimula la secreción de bicarbonato pancreático. ¿Eso es verdad? No. No. No, la CCK es enzimas, la secretina es bicarbonato. La E, acetilcolina, ¿sí? Más allá de que no es una hormona, ¿no? ¿Estimula la secreción de zimógenos pancreáticos? Sí. 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 ¿Y la acetilcolina estimula la secreción de bicarbonato pancreático? Sí. Sí. Bien, entonces fíjense en que la opción B, la opción C, la opción E y F, ¿sí? Aunque estas dos últimas hablan de acetilcolina, no hormonas, son 4 sustancias, ¿no?, que están estimulando al páncreas. Y uno lo que quiere en una pancreatitis es que el páncreas no trabaje. O sea, quiero dejarlo quieto, que no libere nada, nada. No quiero estimularlo bajo ningún punto de vista, ¿sí? Así que esas serían las opciones correctas, ¿sí?
Recuerden entonces, en resumen, que si yo tengo la unidad histofisiológica del páncreas, ¿sí? Acá van a ver que la secretina estimula los conductos para la liberación de bicarbonato, eso es lo que le da un pH muy elevado, ¿no? Al jugo pancreático, cercano a 8. Y la CCK, la colecistoquinina, que como habíamos dicho viene de unas células llamadas células I, ¿sí? Estimulan al acino pancreático para la liberación de enzimas, la mayor parte en forma de zimógenos inactivos. Y después recuerden que la acetilcolina estimula tanto la liberación de zimógenos en el acino como la liberación de bicarbonato en el conducto, ¿sí? Esto es como un resumen que podría aparecer en el examen. Dice, ¿cuál de las siguientes corresponde a la histología del páncreas? Ahí tienen A, B, C y D. ¿Cuál puede ser del páncreas? No se ve, profe. A. ¿No se ve? La A. Sí, sí, sí. Perdón, ahí sí, ahí sí. Ah, ok. ¿Y cuál sería? A. La A. Bien, fíjense, en la A lo que nosotros vemos, ¿sí? Son, ¿no? Como lo ven acá, estas cosas circulares, ¿sí? Llenas de un contenido, ¿no? Es decir, estamos viendo un montón de estructuras o unidades glandulares, muy pero muy importantes, y en el medio aparecen estas estructuras que podrían corresponder a los islotes de Langerhans, ¿sí? Donde están las células alfa que liberan glucagón, las beta que liberan insulina, las D somatostatina, etc. ¿Sí? O sea que es una estructura glandular, ¿sí? El páncreas es una glándula, ¿sí? Se confunde, aunque no es igual, con la tiroide, ¿no? Se parece a esas glándulas como si fueran acinos que tienen coloide, ¿está bien? Entonces, la A es la opción correcta. Fíjense que en la C yo veo como un epitelio, ¿no? Un epitelio en contacto con la luz, y esto no es la estructura del páncreas, que es una glándula maciza, glandular, ¿no? Acá en la opción B veo un montón de glándulas en contacto con la luz, ¿no? Y acá dijimos que el páncreas libera su contenido no a la luz, sino a través de conductos, ¿no? Tiene los conductillos que después van a terminar en un conducto principal o de Wirsung o el conducto de Santorini, que terminan desembocando en la segunda porción del duodeno. Entonces no es una glándula que libere hacia la luz nada, como el estómago, sino que libera a través de conductos, que ahí se ven también, ¿sí? Ahí se ven pequeños conductos. Y la opción D también, lo que vemos es un epitelio en contacto con la luz, ¿sí? Así que esto no puede ser páncreas. O sea que la opción A es la correcta, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes corresponde a la histología del intestino delgado? Ahora, ¿A, B, C o D? D. D. Muy bien, es la D, ¿sí? Es la D. La A dijimos que es la del páncreas, ¿sí? No tenemos una estructura que libera hacia la luz, o sea que nos quedaba la B, la C y la D, y lo que observamos en la D es una estructura, ¿no? Es una estructura, fíjense, los pliegues, ¿no? Los pliegues gigantes, ¿sí? A su vez los pliegues con esas grandes vellosidades, ¿sí? Y a su vez, si uno puede ver, tiene gran cantidad de células caliciformes ahí, etc. Así que obviamente esto es un órgano que ha aumentado enormemente su superficie de absorción, ¿sí? Tiene los pliegues de Kerckrin y a su vez las vellosidades, ¿sí? Entonces, esto es un órgano que es lo que más se parece al intestino delgado, ¿sí? ¿Cuál corresponde al estómago? La B. La D. La B. Es la B, la B larga, ¿sí? La B. El estómago no tiene vellosidades, pliegues, ¿sí? O sea, lo que tiene es este epitelio con glandular, como ustedes ven acá, ¿sí? Es un epitelio en general cilíndrico simple, si uno pudiera ver más de cerquita estas células, ¿está bien? Pero no tiene estas vellosidades que ustedes ven acá, gigantes, ¿sí? Entonces, este es el epitelio cilíndrico simple, glandular, que tiene el estómago, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la histología del esófago? ¿Cuál nos quedó? Sí, la C. La C. Nos quedó la C, que está claro que es un epitelio, como ustedes ven acá, plano estratificado. Es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Siempre los epitelios planos y estratificados, las células más basales son las germinativas, las que van a generar mitosis y van a ir reemplazando los superiores, ¿sí? Entonces, acá tienen un epitelio al esófago, un epitelio cilíndrico simple glandular que corresponde al estómago, un epitelio cilíndrico, ¿sí? Pero con pliegues, vellosidades, un epitelio ciliado aparte, que corresponde al intestino delgado, ¿sí? Y el A, que era la histología pancreática, donde se ve el páncreas exócrino,
que es el que analizamos nosotros, que libera CCK, bicarbonato, o sea, el jugo pancreático para la digestión, y después cada tanto se pueden ver los islotes de Langerhans, que son el páncreas endocrino, que libera hormonas. Acá tienen un paciente que comienza hace 2 meses con dolor epigástrico, urente, o sea, quemante, a veces asociado a náuseas, y que calma parcialmente con la ingesta. ¿Qué podemos hacer? Un laboratorio con hemograma, hepatograma y tomografía de abdomen, un laboratorio con hepatograma, coagulograma, ecografía abdominal, una endoscopía con serología y o biopsia para Helicobacter. Perdón, la opción C dice endoscopía alta, ¿sí? Para diferenciar la D que dice endoscopía, una videocolonoscopía, con eventual serología biopsia para Helicobacter. ¿Cuál elegimos? La C. Sí. Bien, obviamente, en un paciente que tiene un dolor epigástrico, urente, quemante, que se asocia a veces a náuseas y que calma con la ingesta, tenemos que sospechar que puede ser una gastritis o una úlcera, ¿no? Eso es lo más frecuente. Entonces, obviamente, hacer un laboratorio para ver el hepatograma no tiene sentido, la ecografía, vísceras huecas no sirve mucho, pero obviamente nos serviría mirar por adentro del estómago, ¿sí? Entonces, la endoscopía es la elección, la endoscopía digestiva alta, y serología o hacer una biopsia con endoscopía para el Helicobacter pylori. Entonces ahí tenemos el resultado. Fíjense que la biopsia es positiva para el Helicobacter pylori. Entonces dice, usted decide, ¿qué hacemos? ¿Iniciamos tratamiento antibiótico y antiácido para erradicar el Helicobacter? O B, iniciar con antiácido, ya que el Helicobacter, si no hay evidencias de gastritis o úlcera activa, no hay necesidad de erradicarlo. A. Ah, Bien, está claro, ¿no? Si encuentro Helicobacter, no importa si tiene gastritis, úlcera, hay que erradicarlo, ¿sí? Entonces la opción correcta es la A, ¿sí? Tratarlo con antibiótico y antiácidos. Y justifiquemos esto, ¿sí? Esto es así porque el Helicobacter está solo asociado con gastritis y úlcera, porque está asociado a gastritis, úlcera y cáncer, o está asociado con cáncer gástrico solo si además el paciente es fumador o alcoholista. B. A ver. Exactamente, ¿no? El Helicobacter está asociado a gastritis, úlcera y cáncer gástrico, ¿sí? Esa es la necesidad, obviamente, de provocar la erradicación del mismo, ¿sí? Exactamente. Acá tenemos un paciente de 14 años que tiene dolor abdominal epigástrico, ¿sí? Pero a las 5 horas el dolor se traslada a la fosa ilíaca derecha. No presenta fiebre, el abdomen solo tiene defensa local ahí en la fosa ilíaca derecha, tiene leucocitos de 15.000 por milímetro cúbico. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Que tiene una diverticulitis colónica no complicada, una apendicitis aguda, una peritonitis aguda o una úlcera gástrica perforada. La B. la B. Una apendicitis Bien, aguda. estamos de acuerdo, claro, estamos de acuerdo que obviamente un dolor que en general empieza en la zona epigástrica, pero que después se va trasladando a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y que tiene una defensa ahí, y la verdad es que tengo que sospechar ya una apendicitis aguda, independientemente de si tiene fiebre ya el paciente o si los glóbulos blancos están altos, como en este caso, ¿no? Entonces, sospechamos en principio, una apendicitis aguda, ¿sí? Y ojo con esto, importante, un segundito, ahí está. Dice, ¿cuál de los siguientes, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes, que tiene marcado ahí con 1, 2 y 3, es el punto quirúrgico de la colecistectomía? ¿La 1? El de Morphy. Muy bien, exactamente, ahí tiene las opciones, ¿no? Si era el 1, el 2, el 3, y la opción correcta es el 1, es el punto de Murphy, ¿eh? Punto de Murphy. Eso es importante recordarlo, el nombre, ¿sí? Y que es ese punto, el de la vesícula, ¿no? Para la colecistectomía. ¿Cuál es el punto quirúrgico de la apendicectomía? ¿Cómo se llama? ¿Es el 1, el 2, el 3? El 2. El 2. Muy bien, El es el de- 2, se llama punto de McBurney, ¿sí? Punto de McBurney, ¿sí? Es el 2, exactamente. Muy bien. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un sitio de origen de hematoquesia? ¿A, B o C? La C. C. Bien, dijimos que la presencia de sangre con la materia fecal, ¿no? Una sangre más bien roja, tiene que hacernos sospechar en principio una hemorragia digestiva baja, o sea, distal al ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Y acá nos muestran una región proximal del duodeno, el esófago, o una porción distal del colon, ¿no? Así que ya estamos hablando de una hemorragia digestiva baja. La opción correcta es la C, ¿sí? La C.
¿Cuál es el tipo más frecuente de tumor del colon, ¿no? Desde el punto de vista histológico? De los que tienen acá, epidermoide, linfoma, de células enterocromafines o adenocarcinoma. 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 La D. Adenocarcinoma. Muy bien, es el adenocarcinoma. Así como en el estómago también, ¿no? El maligno es el adenocarcinoma gástrico. Acá también es el adenocarcinoma, en el colon el más frecuente. ¿Sí? Muy bien. Este es un paciente de 35 años que tiene reiterados episodios de vómitos de más de un año de evolución. Al comienzo solo eran parasólidos, se daban 3 o 4 horas después de la ingesta, pero actualmente progresaron y se dan post-ingesta inmediata. ¿Sí? Se hace un estudio con varios y se observa esto. Todo lo que están viendo ahí es el esófago dilatado que termina en un pico. Ahí. ¿Sí? Es un esófago dilatado que termina en un pico. Fíjense, lleva más de un año, ¿no? De evolución. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes podría ser compatible, ¿no? Podría tener más de una opción correcta en este caso. Enfermedad por reflujo, acalasia, hernia hiatal, enfermedad de Chagas. Chagas. Acalasia. Acalasia también. Acalasia por Bien. el pico de David. Bien, bien. O sea, acá hay dos opciones, ¿no? Posibles. Una es que tenga acalasia, que es lo más frecuente en nuestro medio, ¿sí? Que es una dilatación del esófago, ¿sí? Con una hipotonía del esfínter inferior, entonces el esfínter inferior no se relaja y por lo tanto las ondas peristálticas chocan y va dilatando el esófago, ¿sí? Es un trastorno funcional, no es un tumor esto, no es una obstrucción por un tumor, ¿sí? Y obviamente la enfermedad de Chagas también provoca megaesófagos, ¿no? Provoca megaesófagos, habitualmente no altera mucho esa tonicidad del esfínter inferior, pero podría ser otra opción. Los megaesófagos son más frecuentes en otros países como Chile o Brasil, por el Chagas, pero no en el nuestro tan frecuente, pero bueno, esas son dos opciones que nosotros tenemos que tener en la cabeza siempre, ¿sí? Dice, ¿y cuál es la característica más saliente de la acalasia? Ahí dice, aumento del tono del esfínter esofágico superior y aperistalsis, o sea, falta de peristaltismo. La opción B dice aumento del tono del esfínter esofágico inferior y aperistalsis. La C dice metaplasia del epitelio escamoso por uno cilíndrico. Y la D, displasia epitelial in situ. ¿Qué es la acalasia? La B. La B. La Claro, B. exactamente, como dijimos antes, lo que ocurre es que el tono del esfínter esofágico inferior, ¿no? Está aumentado, digamos, no se relaja bien. Si bien al comienzo hay movimientos de lucha del esófago, ¿no? Que luchan, terminan en peristalsis, se dilata y no hay movimiento, ¿sí? Eso es lo que provoca, obviamente, esta acumulación de material sólido y líquido y los vómitos, por supuesto. Acá lo que dice que en los siguientes videos, si es que se ve, ¿sí? Indican el sitio de las ondas peristálticas esofágicas, cuál correspondería a las ondas primarias y cuál a las ondas secundarias. ¿Cuál les parece? A primarias y B secundarias. Bien, esto es importante, ¿no? O sea, las ondas peristálticas esofágicas primarias se desencadenan por el reflejo de la deglución. Entonces yo degluto, ¿sí? Y ese contacto ya del bolo alimenticio con las paredes de la faringe estimula a las ondas peristálticas primarias que tratan de llevar el alimento hacia adelante, ¿sí? Por supuesto. En caso de quedar alimento en el esófago, ¿sí? Por contenido químico y por aumento de la presión, eso desencadena las ondas peristálticas secundarias. Pero acá ya no tengo el reflejo de la deglución, ¿sí? Sino que es por el alimento que ha quedado retenido en el esófago, ¿sí? Entonces, primarias son las A y las B son secundarias. Bien, acá nos pregunta, ¿cuáles son ramas del tronco celíaco indicados en el siguiente esquema con las letras A, B y C, respectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, el tronco celíaco es esto que está acá, ¿no? Entonces nos dice, la A, ¿cuál es? ¿Qué arteria es? La C, ¿cuál es? Y la B, ¿cuál es? La opción A dice que la A es la hepática común, que la arteria marcada con B es la esplénica y la marcada con C es la gástrica izquierda. La opción B nos dice que la que está marcada con A es la hepática común, que la que está con B es la gástrica izquierda y la C la esplénica. La opción C nos dice que la opción A es la hepática derecha, la opción B es la esplénica y la C la gástrica izquierda. Y la opción D nos dice que la arteria marcada con A es la gástrica izquierda, que la B es la esplénica y que la C se llama hepática común. ¿Cuál es la correcta?
La La A. Muy bien, ¿sí? El tronco celíaco, ¿sí? Que nace ahí de la aorta abdominal, obviamente, tiene tres ramas fundamentales. La que ustedes están viendo acá, que es la hepática común, que está marcado con letra A, ¿sí? La esplénica, que se va obviamente para el vaso, así que está aquí más abajo, es más inferior y se va hacia la izquierda, ¿sí? Y la gástrica izquierda, ¿sí? Que es esta que ustedes ven acá, que va a contribuir no solo al estómago, sino que va a contribuir con ramos también para el páncreas, ¿sí? Así que esa es la opción A. Recuerden que son los ramos del tronco celíaco. ¿Cuál es la arteria que está indicada con la letra A acá en este dibujo? Esto es la aorta abdominal, ¿no? Acá arriba estaría el tronco celíaco. Entonces abajo, ¿cuál es la que le sigue? ¿Es la esplénica, La el tronco mesentérica celíaco, la superior. mesentérica superior, la inferior o la ilíaca primitiva? Mesentérica La superior. C. La C. Muy bien, la C, ¿sí? Mesentérica Después del superior. tronco celíaco, abajo vamos a encontrar a la mesentérica superior. Fíjense cómo cabalga, ¿no? Ahí arriba de esa vena, ¿sí? Que tiene que ver con los riñones. Esto es importante, ¿sí? Entonces, la arteria que sigue al tronco celíaco abajo es la arteria mesentérica superior. ¿Cuál de los siguientes jugos tiene un pH cercano a 1? El jugo gástrico. La A. Muy bien, no hay dudas, ¿no? Es la opción A, ¿sí? ¿Por qué? porque ¿Por tiene qué? ácido clorhídrico y es Por el Bien, ácido porque tiene clorhídrico. ácido Lo así de clorhídrico, exactamente, tiene ácido clorhídrico formado por hidrogeniones y cloro, ¿sí? Liberados por las células parietales. ¿Cuáles son los estímulos básicos para la secreción del indicado por usted en la respuesta anterior? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los estímulos para la secreción de ácido? A, secretina, gastrina, histamina y acetilcolina. B, secretina, histamina, acetilcolina. La opción C, gastrina, colecistoquinina, acetilcolina y somatostatina. La opción D, gastrina, histamina, acetilcolina. ¿Sí? La D. Dale. Bien, no hay dudas, ¿sí? Los tres estímulos fundamentales son la gastrina, la histamina, que son hormonas, y la acetilcolina, que es un neurotransmisor, ¿sí? La opción A es incorrecta. ¿Por qué? Porque la secretina, aunque se llama secretina, es un inhibidor de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Recuerden que fue la primera hormona que fue sintetizada, o sea, que fue descubierta, la primera hormona entérica, descubierta, y se la llamó secretina porque tiene un poder muy alto para secretar bicarbonato en el páncreas, ¿sí? Pero digamos es inhibidor justamente de la secreción de ácido clorhídrico. Y es congruente con su función. Libera bicarbonato en el páncreas, que es alcalino, e inhibe la secreción de ácido en el estómago. La opción B tiene la secretina de nuevo, así que por la misma razón la eliminamos. La opción C tiene la colecistoquinina, que no tiene nada que ver acá, ¿no? Y aparte tiene la somatostatina, que es un inhibidor natural de todo, ¿sí? Entonces recuerden que los tres factores estimulantes son gastrina, histamina y acetilcolina. ¿Cuál de los siguientes jugos tiene un pH cercano a 8? La La C. C. Las No hay dudas, ¿sí? No hay dudas, el jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático es un jugo alcalino, el pH cercano a 8, ¿sí? ¿Y por qué? por el bicarbonato. Exacto, porque es muy, pero muy rico en bicarbonato, a diferencia de otros líquidos corporales, ¿sí? Que le da la alcalinidad, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos básicos para la inhibición de la secreción del indicado en la respuesta anterior? ¿Sí? O sea, dice, ¿cuáles son los estímulos para inhibir la secreción anterior? Acetilcolina, secretina, colecistoquinina, somatostatina. Son La matatatina. D. Muy bien. Recuerden que la acetilcolina estimula, ¿sí? La secreción de bicarbonato y de enzimas, la secretina estimula la secreción de bicarbonato, la colecistoquinina estimula la secreción de enzimas, pero la somatostatina es un inhibidor total, ¿eh? Entonces es un inhibidor de la secreción pancreática también. Bien. Bueno, ¿preguntas que quieran hacer? Hemos viajado un poco por la mayor parte de todo lo que es digestivo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
Profe, te hago una pregunta. Por supuesto. Cuando vimos todo lo que es secreción gástrica, vimos que había fases como cefálica, gástrica, intestinal, y que después en páncreas pasa lo mismo. En todas digamos, las secreciones que se producen para la digestión, ¿están estas tres fases o únicamente en el estómago y el páncreas? Por lo general son las más definidas, ¿sí? En general la mayor parte de las secreciones, o sea, cuando son del tubo digestivo, tienen estas fases que vos decís. Lo que pasa que en el estómago y en el páncreas se dan de una manera muy directa, ¿sí? En fases, y por ahí en otras glándulas se da de manera indirecta, ¿sí? A partir de la liberación de hormonas en forma indirecta. Pero todos tienen las mismas fases, ¿sí? Siempre recuerden que siempre empieza con una fase muy cefálica, no psicógena, sino cefálica, se le llama así, que tiene que ver con los estímulos, digamos, relacionados con el sistema nervioso, tener hambre, el olfato, ¿no? El percibir la comida, el tener hambre, que provoca una gran liberación de acetilcolina y eso induce todo lo demás, la secreción, los movimientos, ¿sí? Que es lo que nos pasa a todos, obviamente, cuando tenemos hambre, digamos, tenemos hambre y escuchamos a nuestros ruidos intestinales, justamente por la liberación de acetilcolina, ¿sí? Y después, obviamente, vienen las fases propias, en el estómago, la fase propia gástrica, donde ya ahí intervienen hormonas, aparte de la acetilcolina, y después, obviamente, una fase que es más intestinal, donde intervienen también hormonas más allá de la acetilcolina, ¿sí? Pero todas más o menos se parecen en ese sentido. Gracias. No, por favor. Profe, tengo una una duda. consulta. Ah, no, habla. Bueno, vale, gracias. Tengo una duda respecto de la célula de la lengua. En cuanto a las calciformes, se menciona que detectan el sabor amargo. Y después, en otro momento, dicen que también ácido y después se repite que amargo. Entonces, amargo solo y si no el ácido en dónde o las dos. Sí, vos hablabas de la lengua, ¿no? En la lengua, en la lengua. Sí, en general lo de las papilas gustativas en la lengua quedó pasado de moda. Antes se decía que tenían que ver las papilas, como vos decís, en un tipo de célula como la caliciforme, como el sabor amargo, pero hoy ya se sabe que en general las papilas gustativas pueden determinar cualquier tipo de gustos. Si lees un libro de neuro hoy, ya no existe más que la punta de la lengua es para una cosa, el costado es para otra, la base es para otra, etc. ¿Sí? Así que eso no se preocupen, no creo que les entre ninguna pregunta sobre ese tema. Ah, ok, como lo vieron en los seminarios. Sí, pero ya, digamos, ya está muy comprobado que son, digamos, multimodales, o sea, ya no es como antes, lo del que antes se dividía bien la zona, el tipo de células. Sí puede pasar que predomine lo amargo, digamos, para este tipo de células, ¿está bien? Pero, digamos, no es una respuesta por sí o por no, ya. Listo, gracias. No, por favor. Profe, una consulta. Electropatológico y shock entran en el parcial, ¿no es cierto? Sí, de electro hay que saber fundamentalmente, ¿se acuerdan los bloqueos auriculoventriculares, por ejemplo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que los bloqueos auriculoventriculares tienen que ver con una parte del electrocardiograma, ¿sí? Que es lo que se llama intervalo PR, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? El intervalo PR es el intervalo que va desde que nace la onda P hasta que finaliza el segmento PR o segmento PQ, ¿sí? Mide más o menos de 3 a 5 cuadraditos pequeños, ¿sí? Eso da de 0,12 a 0,20, o 12 a 20 centésimas de segundo, ¿sí? Cuando el intervalo PR puede estar corto, o sea, ser menor de 0,12, o ser largo, más de 0,20. Cuando es menos de 0,12, o sea, mide menos de 3 milímetros, se habla de intervalo PR corto o síndromes de sobreexcitación o de preexcitación. Y cuando tengo un PR largo, ¿sí? Se habla de síndromes de intervalo PR prolongado, ¿sí? O bloqueos auriculoventriculares. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares, por lo general, con una excepción, tienen un intervalo PR largo, más de 0,20, más de 5 milímetros. Los bloqueos auriculoventriculares se dividen en tres, de primero, segundo y tercer grado, ¿sí? El de primer grado es fácil porque el paciente tiene un intervalo PR que es largo, o sea, por ejemplo, mide 0,24, ¿sí? Pero todos los intervalos PR son iguales, son constantes, son 0,24, ¿sí? Entonces, ahí simplemente yo miro el electrocardiograma y veo que hay onda P, que hay QRS detrás de la onda P,
pero el intervalo PR siempre es 0,24, o sea, siempre es igual, yo digo, esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Sí? Definición de primer grado es intervalo PR, largo y constante. ¿Sí? Luego tengo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y acá sí tengo que hacer la disquisición. ¿Sí? Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado se dividen en tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? El tipo 1, ¿sí?, es aquel donde el intervalo PR se va prolongando, o sea, por ejemplo, uno tiene 0,20, otro tiene 0,22, otro 0,24, ¿sí? O sea, se va agrandando a medida que yo voy viendo el electro, hasta que una P es bloqueada completamente, no conduce hacia el ventrículo. Por lo tanto, no sale el QRS. ¿Sí? Entonces yo veo que un intervalo PR mide 0,20, otro 0,24, otro 0,26, se prolonga, y después veo una onda P, pero atrás no veo el QRS. Eso quiere decir que hay un bloqueo completo. ¿Sí? Entonces eso se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. ¿Sí? Por definición, intervalo PR que se prolonga hasta que una onda P no conduce. ¿Sí? Luego tengo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2. Y acá viene la trampa. ¿Por qué? Porque el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, el PR no está prolongado. Suele ser un PR normal, por ejemplo de 0,18, 0,20. ¿Sí? Pero hay una P que no conduce. Por eso se llama bloqueo. Entonces yo tengo un paciente que tiene 0,20, que es normal, 0,20, que es normal, y después tengo una onda P que no llegó al ventrículo, ¿sí? Y por lo tanto no se continúa con un QRS. Entonces, cuando yo tengo un intervalo PR normal, ¿sí?, constante, normal, pero una P no conduce, o sea, no genera después un QRS, estoy en presencia de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2. ¿Sí? Y fíjense esto importante, digamos, ¿por qué le pusieron a este último tipo 2? Porque este último es más grave que el tipo 1. ¿Por qué? Porque el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 1, me está avisando por lo menos, ¿no? Me dice, el PR es de 0,20, el otro es de 0,22, el otro de 0,24, o sea, se va prolongando, de alguna manera me está diciendo, che, mirá que me estoy prolongando tanto, me estoy bloqueando, que en algún momento una P no va a conducir. ¿Sí? Entonces es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1. Pero si yo tengo un intervalo PR normal, y se bloquea, nunca me da aviso. ¿Sí? Entonces un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2, ¿sí?, es de peor pronóstico que el tipo 1. En general ya el tipo 2, en general tiene indicación de marcapasos, ¿sí?, de colocación de marcapasos. Y me queda el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que es un tipo de bloqueo auriculoventriculares completos, ¿sí?, o de disociación auriculoventricular. Ahí lo que ocurre es que la aurícula conduce, ¿está bien?, hay onda P, el ventrículo no encuentra que le llega de arriba ninguna orden y trata de hacer lo que puede. Entonces van a haber ondas P y ondas QRS que no se condicen, ¿sí? Puede haber QRS antes que la onda P, etc. Pero el rasgo distintivo, que ustedes saben, es que las fibras miocárdicas ventriculares son de conducción, no tienen capacidad de despolarización automática. Entonces, ¿qué pasa? En la frecuencia cardíaca, en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, es muy baja, está muy bradicárdico el paciente. ¿Sí? Pues suelen tener frecuencias cardíacas de 30, de 40, ¿sí?, que muchas veces no alcanza para satisfacer las necesidades, y los pacientes debutan con este bloqueo completo, o con cansancio, con fatiga, o con insuficiencia renal, o con una ACV, o con un infarto. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen volumen sistólico, o sea, la frecuencia cardíaca es tan bajita, que el volumen sistólico es inefectivo, ¿sí?, no alcanza. Entonces, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo es un tipo de disociación auriculoventricular donde la aurícula y el ventrículo hacen cada uno lo que quiere, ¿no? Y el ventrículo, obviamente, no puede latir a más de 30 a 40 por minuto. Así que eso sí hay que saberlo, hay que estudiarlo, es importante. Y después recuerda nada, los bloqueos de rama, ¿sí? Los bloqueos de rama tienen bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, básicamente, lo más importante. El bloqueo de rama derecha, ¿cómo veo un bloqueo de rama? Lo veo por el ensanchamiento del QRS. Un complejo QRS normalmente mide hasta 0,09 segundos, ¿sí? Recuerden que 0,09 estamos hablando de, nada, 2 cuadraditos y un poquitito, nada, 2 milímetros y un poquito.
Si yo tengo más de 0,09, ya estoy en presencia de un bloqueo incompleto de rama, y si tiene más de 0,12, estoy hablando de un bloqueo completo de rama, ¿sí? Y el bloqueo de rama derecha, ¿dónde lo voy a ver? En las precordiales derechas, o sea, en B1 y en B2. Y el bloqueo de rama izquierda lo voy a ver mejor en las precordiales izquierdas, que son B5 y B6. Entonces, si ustedes tienen, ¿sí?, un bloqueo de rama derecha, van a encontrar un QRS que es ancho, pero además van a ver ese complejo raro llamado RSR', como esas orejas de conejo, ¿sí?, con dos R, una primera R y una segunda, que la llamamos R', en B1 y en B2, que son las precordiales derechas. Y si lo ven en B5 y en B6, el QRS ensanchado, en B5 B6 con una RSR', lo más probable es que sea un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? ¿Mazo, se entendió lo que dije? Sí, perfecto, profe, Sí, gracias. sí, perfecto, Sí, perfecto. profe, re. Entonces, ¿Shock entra o Profe, no? Porque Gaby nos dijo que no, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Entra Sí, o no? mira, no quiero decirte que no, qué sé yo. Ahora, si querés, pregunto, no quiero contradecir a... Bueno, Obviamente al final entra, ¿no? Eso de ya, ahora te pregunto si querés. Sí, lo que ella había dicho, profe, era que entraba en el final el Choc y SG ahora para el segundo parcial. Bueno, ahí les pregunto. Ahí si me contestan les digo. No sé si tienen alguna duda más. No, por favor, no cuelguen la clase de Colon, miren las guías, ¿sí? No cuelguen las cosas que ustedes por ahí dicen, como lo dieron último, lo dejo de lado, ¿sí? Digamos, obviamente esas cosas suelen pasar, digamos, así que no dejen esos temas de darle una leída, ¿sí? Dónde se absorbe agua, no dejen de leer el factor intrínseco, ¿está bien? Bueno, ahí me contesta Rosana que sí, que Shock no entra en el parcial, en este parcial, entra en el final, ¿sí? Así que está aclarado. Gracias. buenísimo, No, por gracias. favor. Profe, ¿el parcial va a ser más o menos como estuvimos haciendo ahora con repasos o preguntas más específicas? Hay de todo. Hay de todo. Obviamente son preguntas mucho más específicas así, pero bueno, la idea hoy era que en un caso clínico puedan repasar 6 preguntas, ¿no? Digamos, en ese sentido. Esa era la intención. Obviamente de todo lo que vimos hoy, hay muchas preguntas que surgen de esto, desde ya. ¿Sí? Son esenciales para esto. Así que después les cobro a la salida. profe, tenemos que llevar la grillita como hicimos en el otro parcial. Yo les diría que sí, que la lleven, yo les diría que sí la lleven. Nosotros vamos a hacer lo posible para corregir rápidamente, digamos, pero si la quieren llevar, así ustedes después tienen los resultados más rápido ustedes de mano, corroboran ustedes con las notas y si está todo bien, listo, no hay nada más que hacer, ¿sí? Por supuesto, después para revisar tienen prioridad aquellos que, si a alguno le va mal, digamos, esperemos que no, digo, pero si a alguno le va mal, que pueda revisar primero él, y después el resto, ¿sí? El que quiera, digamos. Y son choice todas con una sola respuesta, con una única respuesta. Absoluto. Es choice con una sola respuesta correcta. Profe, Sí, tengo una consulta. El ácido gástrico habíamos dicho que se secretaba por acción de la gastrina, de la histamina y de la acetilcolina. ¿Eso tiene exacto. algún orden? Porque está viendo de que, por ejemplo, el principal precursor de la histamina es la gastrina. Ujú.
Entonces no me queda bien claro si es como una cascada o se secretan todas a la vez. Sí, está bien. Una cosa, digamos, una cosa es que la secreción de ácido tenga fases, como yo les dije antes, que son la fase cefálica, gástrica, etcétera. Pero cuando uno está en la fase gástrica, que es una de las más importantes, de la fase más importante, la gastrina se convierte en un estímulo muy potente y muy importante, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Si uno ve cuál de las tres estructuras es más potente para la secreción de ácido clorhídrico, la histamina es el más potente, ¿sí? Lo que pasa es que la mayor liberación de histamina se da luego de la liberación de gastrina. ¿Se entiende? Entonces, una cosa que a uno le pregunten, ¿sí? ¿Qué se necesita para liberar histamina? Entonces ustedes ponen gastrina. Y otra cosa que les pregunten cuál es el estímulo más potente para la secreción de ácido clorhídrico, que es la histamina. ¿Está bien? Eso no hay duda. Entonces, no sé si llamarle cascada, porque la histamina también se libera per se, digamos, con estímulo, pero pero sí, obviamente la histamina se libera principalmente por estímulo de la gastrina, ¿sí? No, no les va a Ah, aparecer una bien, bien, pregunta que bien, diga bien, si bien. es una cascada o no, pero sí recuerden que la histamina de los tres es el estímulo más potente. ¿Qué más? ¿Alguna duda más que tengan? Recuerden, perdón, el complejo motor migrante, ¿no? En motilidad, el complejo motor migrante es un tipo de motilidad interdigestiva, ¿eh? Es decir, no estamos comiendo, ¿sí? Ya pasó la comida, ¿sí? Estamos descansando y el intestino se mueve. ¿Y por qué se mueve? Se mueve justamente por el complejo motor migrante. Entonces, el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestiva, ¿sí? Cuya finalidad es barrer los restos alimentarios, ¿sí? Llevarlos hacia el colon, ¿sí? Además de que evitamos de esa manera el sobrecrecimiento bacteriano del intestino, ¿sí? Porque movemos el intestino a pesar de que no estamos comiendo en ese momento, ¿sí? Y además, durante el complejo motor migrante, como nosotros estamos moviendo comida hacia adelante, estimulamos también la contracción de la vesícula biliar. El complejo motor migrante también contrae la vesícula biliar y eso favorece que a medida que vamos moviendo la comida para adelante, la secreción biliar la va digiriendo, ¿sí? Porque si no sería todo pérdida, sería todo, digamos, materia fecal y eso no sucede. Entonces, el complejo motor migrante es un patrón de motilidad interdigestivo que básicamente tiene dos precursores. Uno es la motilina como hormona y la otra es la acetilcolina. eh, y básicamente tiene tres funciones. Mover la comida hacia adelante cuando ya no estamos comiendo. Dos, evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Y tres, favorecer también la contracción y la digestión de la comida de la vesícula, a partir de la vesícula biliar, ¿sí? Recuerden que el complejo motor migrante no tenemos ni en el esófago ni en el colon, nosotros, ¿sí? Las personas. Sí tenemos en el estómago y en el intestino delgado completo, ¿sí? Pero no tenemos en el colon. Y otra cosa distinta es el ritmo eléctrico básico. El ritmo eléctrico básico es el patrón eléctrico que tienen las fibras musculares que están en el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, también, o sea, en el colon también, se llama ritmo eléctrico básico. ¿Por qué? Porque hay una especie de conducción eléctrica sin motilidad primero que lo va preparando a ese tubo digestivo para cuando llegue el alimento o el estímulo hormonal o neural, ¿sí? Y cuando llega el estímulo neural u hormonal, la comida, ese ritmo eléctrico básico se transforma en potenciales de acción, en espigas que contraen el músculo liso y mueven al estómago, al intestino delgado y al colon. Pero ritmo eléctrico básico sí sucede con la presencia de comida, con la alimentación. La finalidad obviamente es barrer con el alimento, moverlo para adelante, y ritmo eléctrico básico tiene el estómago, el intestino delgado y el colon, ¿sí? Y se da habitualmente por unas células llamadas células intersticiales de Cajal, que son una especie de neuronas que están ahí en la pared del tubo digestivo y que sospechamos que son las marcapasos, las células marcapasos, ¿sí? Ahí preguntan por la irrigación del páncreas. Sí, el páncreas tiene una parte de irrigación por la esplénica, rama de la hepática y rama también de la gástrica, ¿sí? Después lean la irrigación pancreática y lo tienen en la clase y lo tienen en la guía eso. Eh, no me acuerdo si hay preguntas sobre este tipo de irrigación pancreático, pero bueno, recuerden que el páncreas se irriga por arterias pancreáticas duodenales superiores y pancreáticas duodenales inferiores, y en eso participan la esplénica y la hepática fundamentalmente, sí.
Una pregunta, perdón, Sí, dale. Respecto al ritmo eléctrico básico, sí, que se caracteriza por ondas lentas, dice. sí. ¿Son ondas reales que no llegan a ser un movimiento peristáltico o son ondas eléctricas que no se perciben, digamos? Son ondas eléctricas, por eso se llama ritmo eléctrico básico, ¿sí? Es como si fueran, cuando vimos en neuro, ¿se acuerdan los potenciales electrotónicos? Esto es igual, son como si fueran potenciales subumbrales, no llegan a un umbral, ¿sí? Pero uno ve cambio y despolarizaciones transitorias en la membrana de las células, que cuando llega un estímulo suficiente, como les dije, o la comida, o un estímulo como acetilcolina o una hormona, eso hace que ese ritmo eléctrico llegue al umbral y ahí dispara el potencial de acción en forma de espigas. Y ahí se empieza a mover el tubo digestivo. O sea que ¿Sí? cuando dice que tiene 3 oscilaciones por minuto en el estómago, son 3 ondas eléctricas. lentas, claro, vos verías 3 ondas lentas por minuto, ¿sí? Como marcapaso, digamos, ¿sí? Que después se puede traducir, cuando son potenciales de acción, en cientos de potenciales de acción y mucho movimiento, ¿está bien? Pero como ritmo eléctrico, el estómago tiene 3 ondas por minuto, el duodeno tiene 12 por minuto, y el colon llega a tener 3 a 8, pero por hora, muy lento. Bien, ¿Sí? bien. O sea, la idea es que en el colon sea más lento para que obviamente favorezca la producción de materia fecal y que vos no estés con ritmo de evacuatorio constante, ¿no? Bien, gracias. No, por favor. Profe, te hago una pregunta. Hay compañeros Dale. que no se pudieron conectar por trabajo y preguntan si vas a subir esta clase de repaso. Sí, no tengo problema, claro. Sí. Espero que la grabación está en marcha, así que calculo que también va a estar, pero la clase la subo, no hay problema. Sí, sí. Profe, te hago una consulta. Dale. Cuanto a el metabolismo de los lípidos, ¿no? Sí. Entra también, ¿no? En el parcial. Sí, en principio sí. No es una cosa muy complicada. Ahí pongo un consejo, que es el siguiente. Metabolismo del lípido, por un lado está lo grande, lo macro, que es recordar que, bueno, a qué se le llama transporte exógeno y transporte endógeno, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Cuando uno come, ¿no? El alimento, si uno tuviera, a ver, primera pregunta, el alimento, ¿no? Si fuera rico en lípidos, ¿cuál es el lípido más, el componente lipídico más importante de la comida? ¿Los triglicéridos? El triglicérido. Bueno, entonces ahí ya tengo una base, ¿no? Digo, bueno, ok, supongamos que son los triglicéridos, que no es el colesterol, no son los fosfolípidos, ¿sí? Todo eso en algún momento lo tengo que absorber. Para absorber necesito que existan sales biliares, ácidos biliares que formen micelas, ¿no? Las ácidos biliares vienen con la bilis del hígado, pero llegan al intestino delgado, forman las micelas y permiten la absorción, ¿sí? Y recuerden que cuando los lípidos salen del intestino hacia la sangre, salen como kilomicrones, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? El kilomicrón es una partícula grandota, ¿sí? Que sale del intestino, que va por la linfa, va por la linfa primero. Esos kilomicrones están muy, pero muy llenos de triglicéridos, muy llenos de triglicéridos. Ahora, esos kilomicrones, a medida que van circulando, hay una enzima que, ¿cómo se llama? Esa enzima que está anclada en el endotelio y que va a degradar los triglicéridos. Lipoproteína lipasa. Bien, entonces, ¿esa qué va haciendo? Va degradando los ácidos grasos para que las células la puedan utilizar, y entonces ese kilomicrón, que era gigante, lleno de triglicéridos, se va transformando en un kilomicrón más pequeño llamado remanente. ¿Sí? Remanente. Porque le vamos quitando esos triglicéridos, ¿sí? Ahora, después, usted tiene un transporte, digamos, al revés, ¿no? O sea, el hígado produce colesterol, ¿sí? Y es importante que lo produzca porque nosotros tenemos hormonas que tienen como base estructural el colesterol, después el colesterol es la base de todas las membranas biológicas, la bicapa lipídica, pero también de las organelas, hay muchas sustancias que son a base de colesterol, entonces es importante que alguien lo fabrique. El hígado se encarga de fabricar y hay que llevarlo. El problema es que cuando lo saca el hígado, lo saca con una proteína que, ¿cómo se llama? Casi digo la respuesta. ¿Cómo se llama la proteína que sale del hígado con colesterol? VDLR. ¿Cómo se llama? VLDR. VLDL, ¿no? La VLDL, que se transforma en IDL y después en LDL, ¿sí? La LDL trata de hacer después un regreso, ¿sí? Pero el problema es que el LDL
va dejando restos de colesterol también que penetran, ¿sí? Que penetran en los tejidos, a veces son captados por los fagocitos, se transforman en células espumosas y si eso se oxida, etcétera, etcétera, forman las placas de ateroma que conocemos. Entonces, para evitar esto necesitamos un transporte reverso, o sea, alguien que me lleve el colesterol desde los vasos, o sea, desde los tejidos, hacia el hígado. Y eso es la HDL, ¿no? La HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, lo que hace es un transporte del colesterol desde los tejidos hacia el hígado, ¿sí? Por eso que las HDL son protectoras, mientras que la LDL es al contrario, no protectora, ¿sí? La LDL es lo que comúnmente la gente denomina colesterol malo, la HDL es lo que comúnmente la gente denomina colesterol bueno, ¿sí? Entonces la HDL es responsable del transporte endógeno, pero reverso, ¿sí? O sea, del tejido hacia el hígado, la LDL transporta hacia los tejidos, ¿sí? Y recuerden que, bueno, las enzimas lo dijeron, no, creo que es eso. Eso es probablemente lo que puede entrar como alguna de las preguntas en el examen. Gracias, profe. ¿Sí? Pregunta, ¿cosas muy específicas del metabolismo no entran? Por ejemplo, también en carbohidratos, porque en un momento se daban bastante profundidad, entonces no sé bien cómo priorizar eso. Y no creo que entren preguntas de metabolismo complejo en cantidad. No creo en este examen. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Una pregunta. La Escucho. IDL, para Sí. transformarse en LDL, Sí. lo hace la lipasa hepática. Sí. Por ende, tiene que atravesar el hígado para que eso suceda. O la lipasa Sí, hepática está en sangre. Sí, puede hacerlo también en sangre a través de algunas enzimas que tienen sangre, pero en general lo hace atravesando el hígado. Bien. Gracias. No creo que les pregunten por ahí eso, por ese lado, sobre IDL, pero sí, está bien lo que decís. Bien. Es correcto lo que decís vos. Después, bueno, recuerden que hay una enzima que se llama colesterol esterasa, ¿no? Para el colesterol. Eso, digo, por ahí podría ser para recordar como nombres específicos de algo. Es lo que me parece que podría entrar sobre estos temas. ¿Dónde actúa la colesterol esterasa? No, es una enzima que se encarga de la esterificación del colesterol, ¿sí? Está en los tejidos, está en el hígado, fundamentalmente, y se encarga obviamente de la esterificación del colesterol. O sea, así como los fosfolípidos tienen fosfolipasas, ¿no? Los triglicéridos tienen la lipoproteína lipasa, tiene que haber alguna enzima que esterifique y que ayude al metabolismo del colesterol, y esa es la colesterol esterasa, ¿no? Que es distinto, perdón, esto es para el metabolismo del colesterol, distinto a decir cómo se sintetiza el colesterol, ¿no? El colesterol tiene una cascada y la enzima principal de síntesis es la HMG, ¿se acuerdan eso? HMG-CoA reductasa. HMG significa hidroximetilglutaril o enzima A reductasa, HMG-CoA reductasa, que es importante recordar esa enzima HMG-CoA porque es la que se inhibe por las estatinas, ¿no? La simvastatina, la atorvastatina, la rosuvastatina son fármacos que inhiben a la HMG-CoA reductasa y por lo tanto así inhiben la síntesis de colesterol. Fíjense una cosa interesante, digo, ¿no? Que conociendo la fisiología, esto que ustedes estudian acá, en realidad pueden entender mejor el mecanismo de acción de los fármacos, porque en realidad no es que uno toma una medicación como esta y como inhibe la enzima, yo tengo menos colesterol. Eso está bien, digamos, se cae maduro porque estoy inhibiendo un paso sintético. Pero lo importante es que el hígado, inteligentemente, si uno toma una medicación para inhibir la síntesis de colesterol, ¿qué es lo que hacen las células hepáticas, los hepatocitos? Exponen en su superficie más receptores, ¿para qué? Para LDL. ¿Se entiende? Entonces,
todo el colesterol que anda dando vuelta, ahora como encuentra más receptores en el hígado, entra también al hígado. Y de esa manera disminuye en sangre, ¿sí? Entonces, digamos, conociendo un poco el metabolismo básico, digamos, de este transporte por la LDL, el HDL, etcétera, uno entiende mejor cómo actúan los fármacos también, ¿no? No sé, estoy pensando yo alguna otra cosa, algún tema que no hayamos visto acá, pero creo que vimos esófago, páncreas, hígado, eh, estómago, no sé, creo que vimos todo. Una consulta, profe. La fase de la deglución también sería Sí, sí, importante. obviamente el tema de deglución es lo primero que tienen que estudiar, es fundamental. Saber la secuencia de la deglución es importante, ¿no? O sea, en la deglución recuerden que ustedes comen, lo primero que ocurre es se levanta el velo del paladar, ¿no? Para tapar, o sea, para evitar que la comida vaya hacia las coanas, hacia las fosas nasales, ¿sí? Y la epiglotis se cierra, o sea, cierra el espacio glótico para evitar que la comida vaya hacia la laringe. Eso genera lo que se llama apnea digestiva, o sea, uno no respira cuando traga, ¿sí? Entonces, primero, velo del paladar para arriba, ¿sí? Epiglotis que cierra. Luego se abre el esfínter esofágico superior, que tiene una presión muy alta, habitualmente de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Comienzan las ondas peristálticas primarias del esófago, se abre, se relaja el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y una vez que sucede eso, se produce finalmente la relajación receptiva refleja del techo o del fundus gástrico, ¿sí? Todo eso es reflejo de deglución, ¿sí? O sea, yo como, pero el alimento tiene que llegar al estómago. Entonces, el mismo reflejo desencadena todo esto. Elevación del velo del paladar, disminución o cierre glótico, apertura del esfínter esofágico superior, ondas peristálticas esofágicas primarias, relajación del esfínter esofágico inferior y relajación receptiva refleja del fundus gástrico, ¿sí? Ese es el orden y eso puede ser tomado, ¿sí? El orden correcto de esta secuencia. Profe, y solamente después de esa relajación refleja gástrica, venía las ondas peristálticas secundarias, ¿no? Del esófago. Claro, o sea, si quedó alimento, si quedó un aumento de la presión en el esófago, hay que mover ese alimento del esófago, ¿sí? Entonces ahí aparecen las ondas peristálticas esofágicas secundarias, que no son producto del reflejo de la deglución, o sea, no necesitas deglutir en ese momento. Por eso no lo ponemos dentro del reflejo de la deglución, ¿sí? Sino que son porque quedaron restos alimentarios. ¿Sí? Profe, una pregunta capaz técnica. ¿Los valores de laboratorio los repasamos bien para los que veníamos viendo como los que nos dijiste hoy o se nos da valores de referencia? Porque hay algunas materias que nos dan directamente los valores de referencia. O sea, no sé qué valores dice, pero por ejemplo, No, o sea, hay algunos que nos lo sabemos desde hace un montón de otras materias, como el volumen corpuscular medio y eso ya es como que hay que saberlo. Pero me refiero, no sé, a algún otro valor de la sí, FAL o algo. el hemograma y el hepatograma lo tiene que saber de Claro, sí. memoria. En el caso de la FAL seguramente le van a decir porque los laboratorios tienen referencias diferentes, ¿está bien? Entonces Claro, por eso te decía. no vale poner 140 porque por ahí los laboratorios varían, ¿sí? Pero por ejemplo, saber que la GOT y la GPT siempre es menor a 40, ¿no? Eso hay que saberlo. Y que la bilirrubina, lo normal es hasta 1,2 y que lo normal es tener una indirecta de 0,8 y directa 0,4, eso sí es importante, ¿eh? Claro, buenísimo. Sí, sí, yo me refería a eso. Después, claro, ¿no? Después, obviamente, otros valores no, les van a dar la referencia, obviamente. Respecto a la defecación y el proceso que fue explicado en alguna clase, ¿eso es importante? Mira, ahí puede entrar alguna pregunta sobre defecación en el sentido de, bueno, obviamente ahí es necesario que ustedes estudien en qué parte del colon se absorbe la mayor cantidad de agua, ¿sí?
porque es parte del proceso de formación, y que después recuerden que el proceso de defecación hay un reflejo intrínseco, digamos, que tiene que ver con la llegada de impulso a la médula espinal y de la médula espinal de vuelta, y un reflejo que hay local, o sea, que no necesitamos el sistema nervioso central, no necesitamos la médula espinal, que tiene que ver obviamente con las interneuronas que hay ahí, que lo que hacen es propulsar hacia adelante el colon, final, el recto, pero al mismo tiempo abrir el esfínter, perdón, rectal interno, ¿sí? No el externo, que es músculo estriado y es voluntario, ¿sí? Digamos, en ese sentido. Pero de defecación, yo les diría, por eso les dije antes, repasen colon, no cuelguen colon, estudien dónde es la parte que más absorción de agua se produce y cómo es el reflejo de la defecación, ¿sí? Porque eso puede haber alguna pregunta dando vuelta por ahí. Profe, son 40 preguntas, creo que habían dicho. ¿O cómo va a ser? ¿No les avisaron eso? Yo les aviso. A ver un segundo. Dame un segundo. Mira, Calá, son 40 preguntas. Bien, gracias. Y eso se aprueba con el 60%, ¿no? Exactamente. Gracias. Em, Después estoy pensando a ver otra cosa. Creo que vimos la mayor parte de las cosas, las vimos. Nada, piensen, o sea, en el examen piensen, hay una opción obviamente que es la correcta, ¿sí? Las otras tienen que tener algún elemento de incorrección, por supuesto. Eh, no, perdón, otra cosa que puede entrar es la irrigación doble del hígado, ¿no? ¿Se acuerdan que el hígado tiene vena porta y arteria hepática? ¿Sí? La vena porta transporta el 80% más o menos del flujo sanguíneo hepático, la arteria hepática no, es mucho menor, pero que en proporción la cantidad de oxígeno que transportan es muy similar. ¿Sí? Eso recuérdenlo, digo por las dudas. Perdón, otra cosa importante, no confundan vena porta con vena cava, ¿no? O vena suprahepática. ¿Está bien? Esto es importante, ¿sí? O sea, una cosa es la vena porta, que se forma de la mesentérica superior y la esplénica, y que va al hígado. Y otra cosa es la vena cava inferior, ¿no? Que recoge toda la sangre hacia la aurícula derecha, digamos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, siempre, obviamente, la vena porta es la que lleva toda la sangre, el 80% del flujo sanguíneo, al hígado, ¿no? La que lleva todos los nutrientes al hígado, ¿sí? Así que eso es importante que lo recuerden, ¿no? No confundirlo. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, claro, sí, sí. Respecto a la absorción del agua, yo tenía que digamos que una de las funciones principales del colon es absorber agua, pero que sin embargo la mayoría del agua se absorbe en el intestino delgado, ¿eso es correcto? Sí, sí, Ok. claro. Bien. Sí, sí. Em, o sea, estoy pensando en otras cosas que pueda. No sé, alguna otra pregunta que tengan, estoy pensando en otras cosas. De colesterol les dije, perdón, de metabolismo lipídico les dije. No, no cuelguen las enzimas que tienen ahí en esa clase, ¿eh?
la lipoproteinlipasa de qué se encarga, la lipasa de qué se encarga, la colesterol esterasa de qué se encarga, son tres cosas diferentes. Eh, hablamos de HDL, LDL, eso ya está. Después, bueno, de electro, les dije bloqueo de rama, bloqueo auriculoventricular. Bueno, nada, creo que es eso. Bueno, obviamente recuerden, perdón, la fibrilación auricular, ¿no? ¿Saben lo que es? ¿No? ¿Alguien que podría decirme qué es? ¿Cómo se ve en un electrocardiograma la fibrilación auricular? Todo, eh, ¿cómo se dice? Acelerado, digamos, el ritmo. Sí, o sea, la fibrilación auricular puede tener taquicardia o no. Eso es un error habitual. Uno piensa que toda fibrilación auricular está acelerado, ¿no? O sea, uno puede tener fibrilación auricular, pero con respuesta ventricular normal, ¿sí? La diferencia de la fibrilación auricular, como su nombre le indica, no hay onda P. ¿Se entiende? Sí, no hay onda P. Esa es lo que difiere, justamente porque no hay ondas que se produzcan, digamos, efectivas en las aurículas. ¿Está bien? Entonces no hay onda P. Y obviamente los intervalos, RR o como ustedes quieran llamarlos, son irregulares, son absolutamente irregulares. Por eso se dice que la fibrilación auricular es completamente irregular. El pulso, uno toma el pulso del paciente y va y viene, ¿no? Salta, por ahí hace ta 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 ta, o sea, es completamente irregular. Entonces eso quiere decir que en el electro tendría que haber intervalos PP o RR, depende de donde uno mida, todos irregulares, no constantes, ¿sí? Esa es una característica, ¿sí? De la fibrilación auricular. Bueno, nada, eso. Estoy pensando en electro que otra cosa, pero les dije las tres cosas más importantes, me parece. Bueno, no. Profe, creo que en el chat hicieron una pregunta. A ver. Sí, abdomen agudo, nada. No sé, cuando dicen todos los tipos, yo conozco dos tipos, médico, quirúrgico, no sé a qué se refieren con todos. Después cada uno, médico tiene causa y quirúrgico también, pero bueno, nada, hay que saber, el abdomen agudo básicamente es un cuadro que se manifiesta por dolor abdominal, ¿sí? Que suele tener signos de defensa, que puede tener peritonismo, o sea, reacción peritoneal, que pueden ser médicos, ¿sí? Y que pueden ser quirúrgicos. No creo que les entre más preguntas. Sí, recuerden digo, anatomía, los puntos, lo que hoy vimos en las clases, el punto de McBurney, ¿no? El punto de Murphy, esas cosas sí. ¿Sí? Que una pancreatitis, el dolor es epigástrico irradiado al dorso, que un cólico biliar es en el hipocondrio derecho hacia el hombro derecho, esas cosas, digamos. Pero no, nadie le va a tomar, creo, más de abdomen agudo que eso, ¿sí? Eso no creo que vaya más allá de eso. No, por favor, no hay problema. Eh, no se me ocurre más, estoy viendo los temas. Profe, este repaso se va a subir porque Sí, sí, sí. preguntaron en el chat algún. Ah, Sí, bueno. sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, los espero el martes. El martes nos vemos allá, temprano, ¿sí? Lleguen temprano, lleven el documento, no se olviden de identificarse y nada, lleven la grilla, como saben, así pueden anotar sus respuestas correctas y calculo que después iremos a línea a corregir, así que les avisaremos ahí, ¿sí? Eh, y bueno, podrán ver el examen los que necesiten verlo, terminar ahí con la corrección y ya, bueno, podremos pasar las notas nosotros en actas
para todos aquellos que puedan rendir el final ahora y quieren rendirlo ahora. Pero nada, estudien, paciencia, tranquilidad, ¿sí? Mucha tranquilidad. El día del examen, tranquilos, pensar, leer la pregunta, ¿sí? Cuando uno es inobjetable, por eso tiene que estar tranquilos en eso, ¿sí? Respuestas que no son correctas claramente, así que eso también los ayuda muchísimo, ¿está bien? Tengan sentido común, ¿sí? Esto que decían, tengo que estudiar defecación. Bueno, digamos, si les aparece alguna pregunta sobre defecación, reflejo de la defecación, piensen, digamos, cosas que ustedes ya saben por intuición, ¿está bien? Digamos, cuando ustedes corren, ¿no? Están estresados, no les da ganas de defecar. Entonces no tiene que ver con el sistema simpático, tendrá que ver con el sistema parasimpático, entonces tendrá que ver con la acetilcolina, qué sé yo. Digo, pensar de esa manera, digo, ¿no? Pensar ahí con tranquilidad esas cosas, no embatatarse en todo examen, digamos, y bueno, les va a ir bien, les va a ir muy bien. Así que tranquilos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos Gracias, el profe. martes temprano, ¿sí? Ahí en el Bueno, cole. muchas gracias. Dale, profe, nos Un vemos. abrazo y Ah, apenas muchas puedan, gracias. seguro clases. Hasta luego. Chau, chau.